de Agua Viva. Hoy se encuentra nuestro pastor por aquellos rumbos y hoy me toca compartir la palabra de Dios. Y recuerda de la semana pasada que hablamos. Tuvimos dos pastores invitados el día domingo hace 15 días. También tuvimos a otro hermano invitado a predicar la palabra de Dios, dos grandes expositores de la palabra, cada quien de una manera diferente, pero sin duda Dios obrando, ¿verdad? En los corazones de nosotros. Y hoy hablamos de ese discurso de Mateo, de las bienaventuranzas, ¿verdad? Un discurso muy importante para la vida de todos los creyentes. Y quiero decirle algo que a lo mejor usted no lo sabe. Algo interesante. ¿Sabe que vivimos en un país, hablando de México, un país que históricamente sabemos que hay mucha corrupción? Usted no lo sabía, ¿verdad? ¿Sabe que también en nuestro país, en nuestro México, hay mucha inseguridad? También hay mucha violencia y fuerte. Y quiero decirle que usted no lo sabía, o sí lo sabía. Donde los políticos hacen 1,000 promesas, diciendo que si tú votas por ellos, todo eso, inseguridad, violencia, hasta los baches, todo eso va a cambiar. Pero solamente es un sueño mexicano y hay que despertar. No es la realidad de las cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestro México. Es algo que usted y yo ya lo sabemos. Vivimos en un mundo totalmente corrompido, un mundo totalmente inclinado a la maldad. Desde los antiguos versos, el Señor nos decía que Israel se había inclinado a la maldad, a hacer lo que ellos querían y vivir sus pasiones alocadas fuera de la voluntad de Dios. Pero hoy quiero que abra sus Biblias y me acompañe a Mateo capítulo 5, el verso 13, 14 y 15 y 16. Hoy vamos a ver esos tres versos. Manténgalo ahí, ¿ya lo tiene? Amén. Entonces los políticos tienden a decir que si votas por ellos, todo eso va a cambiar. Pero en ese mismo contexto, nuestro Señor pensó en todo. Y fíjese, desde Mateo capítulo 4, verso 19, ahí déle una vueltecita, me llama la atención de que el Señor había pensado en todo. Y dice que mientras caminaba junto al mar, el verso 18, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Pero el Señor les dice algo muy importante. Les dice, los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Y dice que en ese momento, al instante, ellos dejaron las redes. Entonces también decía nuestro Señor Jesús. Jesús recorría, el verso 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando. ¿Qué estaba anunciando? Las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Según los políticos, buenas noticias. Las buenas nuevas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Había buenas noticias del reino. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba sanando a todos los enfermos, quitando toda dolencia en la gente. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba expulsando demonios y estaba sanando a paralíticos. Y a mí me llama mucho la atención eso. Antes de leer Mateo 5:13,
Me llama tanta la atención de que sus discípulos estaban observando todo lo que Jesús estaba haciendo. Y decía el pastor Ismael la semana pasada que ellos estaban esperando a un rey que les hiciera frente y les ayudara de la esclavitud de los romanos. Ellos estaban esperando a ese rey que los apoyara, que los ayudara, que los sacara adelante. Y yo quiero pensar que como muchos de los que estamos aquí, que decimos creer en Dios, que decimos confesar que Dios es poderoso, es sobrenatural, muchas cosas, y lo cantamos, quiero pensar que nosotros de la misma manera podemos saber y podemos entender que en el contexto de esta palabra, el Señor lo que nos está diciendo, traigo buenas noticias para ti. Te quiero hacer pescador de hombres. Quiero que tú seas pescador de hombres. Tú ya viste mi poder, tú ya viste lo que puedo hacer, tú ya viste algo sobrenatural, algo que muchos religiosos no creían que podía existir en esa actualidad. Pero algo sorprendente. Dios nos da un propósito. Dios nos da una responsabilidad. Dios nos da un compromiso. Y es en el verso 13 del capítulo 5 que dice, ustedes son la sal ¿de dónde? De la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Y una de las características que Jesús le decía en el sermón del monte de las bienaventuranzas, decía que estuvieran felices por esa encomienda que Él les había dado. Les decía un capítulo, unos versos anteriores, decía, dichosos los que son perseguidos por mi causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y también en el verso 11 del capítulo 5 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa, familia IBTF, por mi causa, los insulten y persigan y digan toda clase de calumnias o mentiras. En el verso 12 les dice el Señor, dice, alégrense. O sea, contentos, felices, como ahorita que les dije que es catorcena, pónganse alegres. Contentos, felices, dice, alégrense de júbilo porque les espera una gran recompensa. ¿En dónde? Aquí, en el cielo. El Señor estaba viendo con miras eternas. Su objetivo de hacer pescadores de hombres a esos 12 discípulos era con miras eternas. No era algo aquí solamente, sino que Él estaba viendo más allá y les había prometido lo que Mateo muchas veces en su evangelio, más de 32 veces dice que el cielo se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Él reconocía que el Mesías había llegado. Ese rey prometido había estado entre ellos. No podemos, mis hermanos, no podemos ignorar que se requiere de valentía. En un mundo contrario a los valores bíblicos. Pero ¿sabe algo? No estamos solos. Estamos respaldados ¿por quién? Por Dios. Todo cristiano debe de considerar, y lo hemos visto en nuestros estudios cada semana, una intimidad, una consagración, una obediencia completa de nuestro servicio a lo que el Señor nos ha llamado a hacer sal a Él. A Dios podemos presentarnos como un instrumento. ¿Le das a mi presentación, por favor? Por favor. Una más. Eso se lo dijo a sus 12 discípulos. Y les dijo, no los dejaré solos. Ellos no saben lo que nosotros ahora ya sabemos, que nos iba a dejar a un espíritu, a un consolador, alguien que nos iba a fortalecer en los momentos más difíciles. Está también su palabra expuesta, que es la que nos da aliento y fortaleza en cada paso que demos.
Los discípulos todavía no tenían entendido todo eso. Pero ustedes, mis hermanos, y nosotros debemos de ser ahora esa influencia en este mundo que se está corrompiendo, que está en tanta maldad, para anunciarles las buenas nuevas de salvación. Y que se deje usar usted como instrumento de influencia positiva a un mundo perdido y sin Dios. Mateo 5:3 dice, hay una expresión maravillosa de Jesús. Nos ayuda a entender verdaderamente nuestra identidad. Lo que nos identifica como sus discípulos. Lo que debemos de hacer, de ser influencia. No llevar la enfermedad de influencia, sino de ser de influir. Hermano, yo he visto a mi hijo Matías, que hoy ha sido muy influenciado a través de los medios sociales. El dispositivo, hombre. Mire, ahorita existe mucho que el TikTok, que el YouTube, que, ¿qué más? Que los influencers. Hay muchas cosas. Y simplemente muchos de nosotros caemos en ese dispositivo y estamos observando y queremos hacer lo mismo que el mundo hace. ¿Se da cuenta? He visto solamente a un muchacho que empieza a bailar diciendo que la mirada matona y no sé qué. Y yo digo, ¿qué es eso? Y mucha gente aún así siendo cristiana se deja influenciar y empieza a querer mover el bote. Pero Dios nos da una identidad y nos dice, ustedes deben de ser influencia en este mundo. Seguramente ya te han dicho que tú eres sal. Seguramente cuando vas a jugar en tu equipo dices, y ahí viene Carlos y es el más salado. Cada vez que viene Carlos, perdemos. Está bien salado. O si tú tienes un negocio, a veces yo tengo un negocio donde participamos varios hermanos y familia, y a veces nos decimos unos a otros, oye, échate una vuelta allá a la manzana. ¿Para qué? Dije, es que se me hace que tú eres el salado aquí. Nomás te vas y empieza a llegar gente. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Jesús no le estaba diciendo con ese enfoque. Jesús no se estaba enfocando en eso. Jesús tenía todo el conocimiento de todas las cosas. Jesús inicia diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús les dice, con un conocimiento infinito en todo, porque él no tuvo que investigar qué era la sal. Él fue el que creó la sal. Él la diseñó y la diseñó con un propósito, mis hermanos, para que más adelante nos sirviera a nosotros como el ejemplo de los beneficios y de los servicios que nos puede prestar ese elemento, ese mineral que le llamamos sal. ¿Usted conoce la sal? Sí, ya ahorita ya todos la conocemos. ¿Y sabe cuánto vale la sal? Depende de la marca, ¿verdad? Porque hay unos que les gusta la sal marina, ¿no? La del mar. Esa es más cara. Pero si va usted a alguno de los diferentes mercados que tenemos aquí, exacto, oiga hermana, está bien informada, entre 15 o 20 pesos. Su valor, mis hermanos, realmente es muy poco. Hoy en día es muy poco. Pero anteriormente, fíjese, por ejemplo, la palabra salario, ¿sabe de dónde viene? De la sal. Y dice que los romanos, los soldados romanos, la usaban como un pago, como moneda de cambio. Bueno, ya trabajaste, en 2 kilos de sal. Y con eso empezaban a hacer transacciones ahí en Roma. Así que la sal era algo valioso en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico capítulo 2, verso 13. Acompáñenme, por favor. Levítico capítulo 2, verso 13. 2:13.
La sal era tan importante en las mismas ofrendas que presentaban a nuestro Dios. Dice, todas las ofrendas de cereal las sazonarán ¿con qué? Con sal. Y no dejarán que les falte ¿qué? La sal. Porque la sal es el pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. En este contexto de lo que está diciendo el Antiguo Testamento, simboliza la pureza y la preservación de la sal y del pacto de Dios para que no se corrompa ese pacto. Y que aquellos que hicieron ese pacto delante de Dios se exijan pureza y fidelidad para Él. Jesús cuando nos habla de la sal, Él sabía la importancia. En los primeros tiempos posteriores, la sal era común. Todas las personas nos hablan de algo y algo muy, muy sabroso. La sal también se utiliza para darle sabor ¿a qué? A nuestros alimentos. Y hay muchos que antes de comer, hay muchos de los que estamos aquí que antes de comer, lo primero que hacen, agarran el salero y la mamá o el papá le dice, hey, cálmate, ya traes sal. Es que te vas a hacer un burro, porque comes tanta sal. Porque una de las cualidades, mis hermanos, que también tiene la sal, aparte de ser valiosa, es una de enriquecer el sabor de las comidas. En pocas palabras, Jesús nos dice, iglesia, de este mundo tan insípido, ustedes, no solamente yo, ustedes son la sal que le van a dar sabor al caldo, al guisado, en este mundo tan insípido. Y muchos dirán, ¿y en dónde, pastor? Si no tengo chance, si no tengo tiempo de ir de misionero, de andar predicando, de andar evangelizando, pero la sal que habla nuestro Señor Jesucristo es usted. ¿Y dónde lo va a poner en práctica? En la empresa donde usted trabaja. ¿Usted es sal? ¿Usted realmente tiene un valor allí en su empresa? ¿Ellos conocen que usted es un pescador de hombres? ¿Ellos conocen que usted se influencia en su empresa de las cosas positivas de Dios? ¿Usted le da sabor en momentos de dificultad en su empresa? ¿Usted se pone a orar cuando las cosas están mal? En aquel espacio donde Dios te ponga, ahí tú eres sal. En la ciudad donde tú te encuentres, ahí eres sal. En la familia donde Dios te puso, ahí eres sal. En el barrio donde te conocen, donde tú vives, ahí tú eres sal. Porque dice la palabra de Dios que vosotros somos la sal de esta tierra. ¿Le da uno más, mi hermano? Vosotros, iglesia, somos la sal de la tierra. ¿Qué pasa si yo agarro? Mire, yo tengo que preparar los alimentos para la comida que vendemos. Y yo sé que en estos días hermanos se están preparando para el pozole, para el menudo, para los tamales. Pero ¿qué pasa si de repente agarro solamente el sobre de la bolsa de sal y empiezo a hacerle? ¿Qué va a pasar? Vas a amargar la comida a tal grado que cuando la comas, ¿qué hiciste? Le echaste demasiada sal, ya nadie se la va a comer. Lo interesante aquí, mis hermanos, es que en este mundo que se está pudriendo, ¿sabes? Una de las características de la sal, que cuando tú lo agarras la sal y la empiezas a aventar en tu comida, a veces lo hacemos con una pizquita, pero si te pregunto cuántas pizquitas tú le echaste a esa comida, tú no lo vas a saber. Porque la sal es tan diminutiva, tan chiquita, tan pequeña, pero que tiene un gran sabor. Pero cuando la arrojas a la comida, empiezan a caer en ciertos lugares que le empieza a dar un olor fragante a tus frijoles, a tu guisado, a tu pozole. Y dices, este pozole ya está recocio.
El Señor es lo que nos dice, tú eres la sal, tú eres el sabor, tú tienes un valor, tú vas a preservar a este mundo corrompido. Granitos tan pequeños que unos granitos cayeron en la colonia 2000, otros granitos cayeron en la colonia Acoros, otros granitos cayeron en la Vista Hermosa, en el Ejido, en la colonia de Zaragoza y también algunos cayeron allá en el municipio de Guerrero. Allá cayeron. Iglesia, tú eres valioso, eres esencial en el mundo como la sal que mejora el sabor. Debemos mejorar la vida de otros con nuestra sal, nuestras actitudes, nuestras acciones, mis hermanos, y con la palabra de Dios, para darle un buen sazón. Pero ahí, en el mismo verso, más abajito, dice lo siguiente, dice, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino que la gente, ¿qué dice? La desecha y la pisotea. Y quiero decirle, iglesia, hermanos, que eso es preocupante. Eso es preocupante que muchos cristianos que saben que son sal, su comportamiento es de cerrar los ojos, de cerrar sus oídos, de hacerse insípidos. Pero quiero decirle algo. Si te vuelves insípido y pierdes tu sabor, ¿qué va a suceder? La sal, mi hermano, es muy necesaria que usted la lleve al mundo. Y déjeme decirle una cosa más. Todos en la iglesia, mis hermanos, todos en la iglesia aparentamos santidad, pero la verdadera santidad se pone a prueba ¿en dónde? Afuera. Aquí, mis hermanos, de veras, si yo le digo algo a usted, usted no me va a responder feo. ¿Verdad que no? Sí, hermano, disculpe, pero de aquí sale y sale hablando. El pastor Carlos me dijo que no me había bañado y pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? El enemigo siempre, siempre va a buscar que nosotros renunciemos a ese sabor que podemos dar, que perdamos el propósito de Dios. Dios creó ese plan desde nuestro nacimiento. Él sabía que tú ibas a ser sal de la tierra. Colosenses capítulo 4, verso 6. Por favor, mis hermanos. Y le da uno más ahí, brother, por favor. Uno más. Ahí. Dice la palabra, sea vuestras palabras siempre con qué? Con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debes de responder a quién, a cada uno. Esta mañana yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu efectividad de sal en tu casa? ¿Qué sabor tú le estás dando a tu hogar? ¿Cómo está esa efectividad de sal en tu casa? Cuando el niño hace algo, ay, se me movió aquí, brother. Caballero, no le interrumpa, por favor. Cuando el niño hace alguna maldad. Iglesia, aquí, y yo he ido en hogares, mis hermanos, de veras he oído en hogares que los niños me ven como su superhéroe, porque habían hecho algo malo y cuando ya le iban a dar, y hermana, buenos días, ay, pastor, y el niño la libró. La libró. Dale uno atrás, brother, por favor. Pero sí o no, la sal que solemos dar a nuestra familia es una sal insípida, sin sabor.
En vez de darle con palabras de gracia, con amor, con lo que Dios nos ha puesto en nuestro espíritu, empezamos a gritarle, siempre haces todo mal, nunca haces caso, tu hermano es mucho mejor, no te quiero ni ver, lárgate de aquí. Porque la sal sin sabor no puede cumplir su propósito. Tú no puedes cumplir ese propósito si tú no eres sal. Y de la misma manera, un creyente que no vive en obediencia a la palabra de Dios y a la santidad que Dios nos pide, pierde su capacidad de influir y de ser sal con los demás. Y en lo más puse ese del niño porque al esposo, a la esposa, que no son palabras sazonadas con sal, con amor, con misericordia. Pero aquí en la iglesia mostramos una santidad muy diferente que en nuestra casa. Aquí en la iglesia, sí mi hermana, sí mi amor, sí esto y sí el otro. Pero estando en la casa, ¿qué quieres? ¿Otra vez? ¿Ahora yo? Y de veras, mi hermano, cuando yo estaba en esto, dije, miré, sangre. Y sangre tanta pedrada. ¿Por qué? Porque un día antes, Matías había ido conmigo a la macro. Y me decía Matías, papá, yo quiero ir allá. Espérate, Matías. Ah, yo quiero ir allá. Espérate, Matías. Bueno, ¿qué quieres, Matías? Y yo me acordé, nuestras palabras sazonadas de gracia y con sal. Vámonos, Matías. Y ahí voy con Matías. No es que le digamos a los hermanos, tú eres sal. No, ya eres sal, el Señor Jesús, tú eres sal. Se debe de dar con gracia las palabras en la casa espiritual, sana, apropiada, agradable, amable, sensible, edificante y con amor. Así como la sal da sabor, así nosotros con nuestras palabras le vamos a dar sabor a nuestro hogar. Amén. La Biblia nos dice que Jesucristo se encargó de mostrarnos con cómo terminan aquellos, ahora sí le das uno más, brother, cómo terminan aquellos que han sido insípidos. Dice que la sal, fíjese, el Señor lo sabe todo. Dice que la sal en algunos lugares donde hace mucho frío y cae nieve, ¿para qué utilizan la sal? La sal que no sirve, la avientan para hacer camino. En los antiguos tiempos, en el Antiguo Testamento, esa misma sal que a veces las personas la mezclaban con tierra, que no era la blanca que nosotros conocemos, era algo como un color más turbio. Ellos la unían con tierra y ya era insípida y sin sabor. Y esas son las mezclas que hacían y cuando le echaban ahí, en vez del saber sabroso, le sabía pura tierra. La mezclaban. Entonces esa sal mezclada la utilizaban para aventarla en los caminos para que muriera toda la vegetación. Esa misma sal, cuando no es apropiada, esa sal de mar que conocemos, tengo un amigo que tiene un negocio de nieves, de garrafa, y utilizan sal. Y cuando veo sus camionetas y me dice, es que la sal se está carcomiendo el metal. Así que la Biblia nos dice que Jesucristo se encarga de mostrarnos cuál va a ser nuestro destino si nosotros no le damos el sabor a este mundo que requiere y necesita. Y es que nos van a pisotear. ¿Por qué? Porque has perdido el propósito. Han perdido su esencia. Han perdido su llamado. Han perdido el sabor, el sazón de sus vidas. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada. Ya es pisoteada porque pierde valor, identidad en Dios, pierde credibilidad, miente, engaña y la gente no confía en ti y no confía en la palabra de Dios por tus actos. Te vuelves insípido. Por más que les quieras demostrar a ellos, ¿sabes qué? Es que yo soy sal, pero tus actos y tu forma de ser y tu forma de hablar dicen todo lo contrario. Pero si tú eres sal, la gente te puede criticar.
La gente te va a señalar, como dice Mateo 5, 10, 11 y 12. Te pueden perseguir, pueden decir calumnias acerca de ti, pero si tú eres sal, no te podrán pisotear. Porque tú tienes claro que tú eres influenza, sabor, y vas a preservar a este mundo para que no se corrompa más. Porque el deseo de Dios en la tierra es que preserves al mundo de la destrucción y la descomposición. Ellos van a saber que tú modelas a un Dios en tu vida. Hermano, eso es bien complicado. Tú vas a modelar a Dios, porque Dios es el que te dice que eres tu sal. Dale una más, mi hermano. Y cuando tú modelas a Dios, mire, ahí está la sal, dice ahí, sé como la sal tú. Presencia no se siente, pero tu ausencia hace que todo pierda su sabor. Ahora ellos, mi hermano, cuando tú no estés en la empresa, cuando tú no estés en el barrio, cuando tú no estés en la familia, ellos van a preguntar, háblale a aquel, háblale al otro. Ahora sí lo queremos escuchar. Ahora ellos van a notar tu ausencia, ahora van a querer ponerte atención porque tienes algo sabio que decirles, porque tienes algo edificante que hablar, porque tienes algo de Jesús que puede cambiar totalmente el ambiente de todas las áreas de tu vida. Así, verso 14 dice, ahí en nuestro Mateo 5, verso 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto no se puede esconder. Y fíjese, ahí en Mateo, capítulo 4, verso 16, mis hermanos, Mateo había dicho algo que se había profetizado por Isaías, el profeta Isaías 4:16. Y dice ahí, dice, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Mateo estaba diciéndoles, hay una luz que ha resplandecido para todos. Y somos, mis hermanos, la luz de un mundo que está en tiniebla. Ya sabemos que Jesús es la luz del mundo y lo que quiere Jesús es que tú y yo sigamos su ejemplo, que seamos iguales, similares a Él. ¿Le das uno, mi hermano, más? Ahí está. Para el mundo, todo lo que tú le digas, todo lo que tú le menciones, quizás es una locura, porque estamos en contra de lo que están haciendo. Ellos dicen, el mundo te hace creer que es divertido vivir sin Jesús. Es un deleite, es verdaderamente un placer bailar, tomar, fumar, meterte con hombres, hacer lo que tú quieres, es un verdadero deleite. Pero lo que nunca te van a decir, pero que la palabra de Dios sí te va a decir cuando tú andes en las tinieblas, pero te oculta lo espantoso que es morir sin Cristo. Muchos sabemos que allá va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero aún todavía así seguimos viviendo de la misma manera, siendo santidad y en los otros lugares tinieblas. Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Seguir a Jesús la tenemos hecha. Sus discípulos, mis hermanos, cuando Él les dijo van a ser pescadores de hombres, más adelante podemos a través de los evangelios entender que tuvieron un cierto temor y estaban ocultos. Pero digan, no tengan miedo, solamente guárdense y denle para adelante, llevando el evangelio, la palabra de Dios hasta donde se pueda. Y quiero decirle que el propósito de cada uno de ellos era compartir la palabra de Dios. Ellos también eran la sal que dice la palabra de Dios. Ellos eran la luz que el mundo necesitaba. ¿Y qué sucedió? A cada uno de ellos les fue, dirían en la colonia, como en feria.
murieron de una manera atroz por compartir las buenas nuevas. ¿Qué esperas que te suceda a ti? ¿Que te rechacen? ¿Que te digan no quiero? ¿Que te cierren la puerta en las narices? Hace poco yo normalmente mando mensajes a todos aquellos que no han venido. Y siempre les pongo ahí, hermano, te estamos esperando con los brazos abiertos. Hermano, esto, hermano, lo otro. Y hubo una vez que alguien sí me contestó. Y yo tengo eso, porque si usted ya no quiere que yo le mande mensajes y está fastidiado de mí, yo tengo eso, siempre le voy a estar mandando. Si yo tengo su teléfono y de su WhatsApp, y si usted me lo permite. Pero en una ocasión le mandé a un hermano y amigo y le dije, oye, te esperamos. Y dijo, ¿sabe qué? No sé si estaba molesto, lo agarré en sus 5 minutos de Mickey Way, pero me contesté de una manera muy fea. Y él dijo, no quiero volver a ir a la iglesia. Hermano, pero mire, cuando a mí me nazca, yo voy a ir. Y así lo dejé, hermano. La única manera que a mí me puede cerrar la puerta en la nariz es diciéndome eso, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú me estás diciendo. Yo ya hice mi trabajo. Traté de ser sal. Traté de darle sabor. Traté de preservar. Traté de decirle que es valioso porque él también es sal, aunque esté insípido y sin sabor. Entonces Pablo también nos dice lo siguiente en Efesios 5, versos 8 y 9, en sus Biblias. Porque es claro que Jesús no hace acepción de personas. Es claro que Jesús no solamente se refiere a sus 12 discípulos, sino también se refiere a cada uno de los que estamos aquí. Efesios 5, versos 8 y 9. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora, ¿qué dice? Sois luz en el Señor. Andad, mis hermanos, como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Pablo dice, somos luz. Y caminar en luz es reflejar al mismo Jesús a las personas. ¿Le da, mi hermano? Caminar en luz es reflejar a Jesús hacia la tierra, hacia el mundo, hacia las personas, y ahí está. Fui a México, me subí al avión, bajé del avión y pude ver cuántas mujeres, no me asusta, porque también yo tengo, pero pude ver tantas mujeres, la mayoría de las mujeres jóvenes, totalmente tatuadas. Todas. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Es una cultura o es una regla aquí? ¿Tatúate? ¿O qué pasó? O aquí, o acá, o allá, acá, todo. Y ahora sí que a mí me dio miedo la aguja, ahora ellas no. Hasta unas imágenes tan grandísimas. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que seamos influenciados por el mundo y hagamos lo mismo que el mundo? Si somos la luz y la imagen del mismo Jesús, ¿por qué hacemos eso? Porque vemos a todas las muchachas, vemos a todas las señoras que se pintan y se arreglan y ponen la foto ahí y se ponen ahí y todo el mundo quiere hacer eso. Somos influenciados, iglesia, por eso. Pero dice el Señor Jesús, ustedes son luz, son la luz del mundo. Antes estaban en tinieblas, pero ahora tu comportamiento delante de todos tiene que ser el mejor, reflejar esa luz que brille en sus ojos. Tesalonicenses 5, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y es un gran privilegio, mis hermanos, no encajar en el mundo pecaminoso donde estamos. Aunque te regañen, aunque te digan, ¿qué? ¿Te regaña tu pastor? ¿Qué? ¿No le vas a entrar porque viene el hermano? ¿Qué? ¿A poco eres
Pues lo que no es de hombre. ¿A poco eres? No. Jóvenes, señoritas, jovencitas, veamos realmente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Usted es luz? Filipenses 2, verso 15, para que sean intachables. Y eso de intachables para todos, para mí también. Intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Le das, brother? Ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La sal, muy pequeña que sea, le va a dar el sabor. La luz, por muy pequeña que sea, vas a encontrar un camino por donde andar. Me encanta usted, yo sé que algunos de ustedes pueden ver el anochecer, pueden ver cuando usted se levanta muy temprano para trabajar y pueden ver todavía un poquito de la noche, ya está amaneciendo, y cómo se ve la luz de las estrellas. Es algo maravilloso, es algo sorprendente lo que el Señor hace y es lo que nos compara a Él y nos dice, no eres luz si no incomodas a las tinieblas. No eres luz si no incomodas a las tinieblas. Hermanos, Dios nos ha llamado a incomodar, nos ha llamado a ser la luz de este mundo. Verso 14, Jesús diciendo, una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder. ¿Le da una más, mi hermano, por favor? Una ciudad en la colina no se puede esconder. Yo no sé de dónde Dios te sacó. Yo no sé qué Dios hizo en tu vida para que tú hayas visto al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Pero a mí me rescató de un lugar donde realmente estaba en tinieblas y en oscuridad. Y recordaba en esta semana, porque como todos, como ustedes, lo que queremos hacer, dice el hermano Rodolfo, es tirar la toalla. Vemos que no hay cambio, vemos que no suceden las cosas, vemos que las cosas no están bien, vemos muchas cosas en la iglesia, en la casa, en el mundo, y lo primero que hacemos, ya estoy cansado, a mí se me hace que esto no me van a hacer caso. ¿Sabes qué? Agarra la toalla y la quieres tirar. Pero en la semana, allá en la ciudad de Monterrey, recordaba un testimonio de un pastor que decía, si levantas a mi hijo, yo te voy a servir y predicaré tu palabra. Y yo me acordé, ¿de dónde Dios te sacó? ¿De qué tinieblas Dios te sacó? ¿De qué oscuridad, de qué problema, de qué ansiedad, de qué situación Dios te sacó? Para que seas su hijo y seas luz. Y cuando Dios te saca de la oscuridad, el cambio es notorio. Cuando Dios te saca, reconoces el poder de Él y entenderás por qué crees tanto en Él y puedes entender por qué si tú eres luz vas a brillar como las estrellas brillan. Durante la época de Cristo, en una colina a menudo se hacía una piedra con color blanco para que fuera relativamente fácil de verla incluso por la noche. Por eso el Señor Jesús decía esto, una ciudad en lo alto no la puedes esconder, es visible. Usted, mi hermano, si es luz, usted tiene que ser visible en su escuela, usted tiene que ser visible en su trabajo, usted tiene que recordar lo que Dios hizo por usted, muriendo en aquel madero, pagando por cada uno de sus pecados. Ni se enciende una lámpara, mi hermano, para cubrir un cajón, porque para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están. ¿En dónde? En la casa. Fíjese, dato curioso. Yo me estaba poniendo a pensar y yo decía, primero nos pide que alumbremos esa luz y que no la tapemos, pero nos dice en dónde. Aquí normalmente decimos que es la casa de quién. La casa de Dios. Bienvenido a la casa de Dios, bienvenido a la casa de Dios. Y somos luz en la casa de Dios. Pero a veces hay algo en nuestro corazón. A veces estamos en tinieblas con pensamientos. A veces estamos en oscuridad con orgullo,
con coraje, con resentimiento, con muchas cosas que todavía nos tienen esclavizados en la oscuridad. Y aquí en la casa de Dios sucede. Pero lo peor de todo es que Él nos dice que si vamos a alumbrar, que sea primero en la casa. Dice que el buen juez, ¿por qué? Por su casa empieza. Si usted piensa que no ha sido la luz, es necesario que reflexione y que recuerde. Que reflexione y que recuerde. La luz de Jesús no debe esconderse en la tierra, sino que está destinada a brillar intensamente en todas las personas que pertenecen a Cristo. Esa luz está destinada a que se descubra por aquellos que están en la oscuridad. Esa luz no debe ocultarse, la luz a sus seguidores, y que todo el mundo debería de ver y ser visibles por cada uno de nosotros. Ya casi termino. Hermanos, si la luz no cumple su propósito, se va a extinguir. ¿Recuerda de las vírgenes? ¿Qué les faltó? Aceite. Ya no hubo luz. ¿Y qué nos falta a nosotros? Para que podamos generar esa luz. Nos falta ese aceite. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Carlos, a Mario, a Juan, a Beto. No. Nosotros debemos de dirigir a los hermanos, a las personas, a aquellos que hemos sido sal y luz, a que vean a Jesús. Porque les soy honesto, yo soy el primero que puedo fallarles. Y les pido que me perdonen, pero yo soy el primero que puedo fallarles. Yo soy el primero que puedo hacerles una mala cara. Yo soy el primero que puedo decir algo de usted. Yo soy el primero que puedo hacer algo que a usted no le va a gustar. Pero si yo quiero que me sigan a mí, no va a funcionar. Lo primero que tengo que hacer es que ustedes vean mis buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y cuando ellos glorifiquen al Padre que está en los cielos, también lo van a hacer. Lo van a hacer. Debemos de ser visibles, alumbrar primero a los que están en la casa. A lo mejor Dios demuestra que Dios te está mostrando que no estás alumbrando a los de tu casa. Debes de hacer algo muy importante si tú no estás alumbrando con la luz de Cristo. Arrepiéntete. Es de sabios, mis hermanos, reconocer nuestras faltas. Es de sabios reconocer nuestros errores, que no hemos sido la sal en nuestro hogar, que no le hemos dado el sabor que Cristo requiere y necesita en una intimidad. Arrepiéntete y confía en fe en Cristo Jesús y dile y pídele que te ayude para que alumbres a tu casa. Y hay mucha gente que dice, es que si yo le pido perdón a mi hijo, ¿qué va a suceder? Me va a perder toda autoridad. Al contrario, la vas a ganar más. Yo le decía a un hermano con el que platicaban esta semana, lo primero que tenemos que hacer, mi hermano, para llevar una bonita relación, son 3 cosas. Quitar el orgullo, poner la humildad y pedirnos perdón y sigamos adelante. Pero si tú y yo no lo hacemos, ¿qué esperas de los demás? En el matrimonio es lo mismo. Tienes que hacer esas 3 cosas. Perdóname, no he estado haciendo a lo mejor el padre que tú necesitas. Perdóname, a lo mejor no he sido el tío, la tía, el hijo, el hermano, el cuñado, el sobrino, el pastor. Que ayúdeme a orar para que pueda ser la sal y la luz de esta tierra. La única esperanza que tenemos para un mundo quebrantado, en pecado y todo, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro, y termino con Pedro y algo más. Primera de Pedro 2:12 nos da un consejo. Ya entendieron qué es sal, ya entendieron qué es luz. Y dice Pedro, manténganse entre los incrédulos
con una conducta ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Jesús, en su infinito plan, nunca pensó en discípulos secretos. Nunca pensó en aquellos cristianos agentes 007, espías secretos. Nunca pensó en eso. Jesús siempre pensó en visibles, siendo la luz y siendo la sal. Hermanos de la alabanza, adelante. Hoy quiero hacerte una invitación. Quiero hacerte una invitación a poder trastornar el mundo, siendo verdaderamente influencia en el mundo, en la tierra donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto, para que ahora sí tu conducta sea diferente, para que ahora sí tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de comportarte sea diferente, no solamente afuera, sino adentro. Y no solamente adentro de tu casa, sino aquí adentro en esta casa de Dios, donde realmente podamos perdonarnos, donde realmente podamos cumplir con todo lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, donde ya no surjan resentimientos, donde ya no haya todo aquello que nos estorbe para una verdadera alabanza y adoración y que sea un olor fragante para nuestro Dios. A eso te invito, a trastornar realmente al mundo, siendo la sal y la luz que Dios nos dice que lo somos. Póngase de pie. Y vamos a... No tenga miedo a ser diferente. Ten miedo mejor a ser como los demás. Tú eres diferente. Tú eres un hijo de Dios. Y acuérdate de dónde te sacó para cantar esta alabanza. Las virtudes de aquel vamos a compartir. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados a anunciar las actitudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, anunciaremos su amor y su verdad. Amén. Amén, gloria a Dios Dios, bendiga, aleluya. gracias. Ya estamos para retirarnos, para irnos a nuestra casa. ¿Traen hambre? Poquito. Bueno, le damos a nuestros hermanos en la transmisión las gracias porque están con nosotros. Esperemos que haya sido de bendición